salmo bastante conocido. Yo os lo voy a leer en la versión Reina Valera del 2020, porque recién me lo regalaron hace 15 días y es muy parecida a la Reina Valera del 60, y alguna que otra palabra pues han puesto una palabra pues más contemporánea. El Salmo 19, también lo puedes poner en la pantalla, está genial. El 2020 no lo tendrás seguramente, pero da igual. Dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay dichos ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la arrogancia, que no me domine. Entonces seré íntegro y estaré libre de un gran pecado. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío. Tengo la impresión de que en la sociedad actual, y además incluso entre las iglesias, muchos jóvenes se están preguntando abiertamente o quizás de forma interior cómo poder escuchar lo que Dios les quiere decir, cómo entender lo que Dios les quiere decir. Escuchan que otras personas hablan de que Dios les habla y tal, pero no tienen la sensación de que esto ocurra en sus vidas. Hay otras personas incluso que en la sociedad pues dicen: yo no he visto ningún milagro, como decía el hermano, yo no he escuchado nunca que Dios me hable, ¿no? Hace poco escuché o vi una entrevista a un guionista de TV3 en Cataluña, un hombre que se llama Oriol Jara, y él se ha convertido, sigue estando dentro de la Iglesia Católica, pero ha tenido una clara experiencia de encuentro con Jesucristo, y ha escrito un libro, 10 razones por creer en Dios. Es un hombre interesante, curioso, y en una entrevista él decía que si quieres escuchar lo que Dios te quiere decir, lee la Biblia, pero que muchas veces la gente le dice: no, es que yo quiero escucharle a Dios con mis oídos, ¿no? Y entonces dice: pues entonces lee la Biblia en voz alta, ¿no? Entonces, bromas aparte, hemos corrido mucho, ¿no? Hemos corrido mucho, porque muchos jóvenes, incluso en las iglesias, y puede ser, incluso personas no tan jóvenes, otros dicen que bueno, leen la Biblia y entienden lo que Dios les quiere decir, pero que no termina de ser nuestra experiencia. Bueno, este salmo tiene mucho que decirnos sobre esto. ¿Cómo entender lo que Dios nos quiere decir? Contesta a esta pregunta David en este poema, en este salmo que él escribió, este canto. Y se divide muy claramente en 3 secciones. La primera, del versículo 1 hasta el 6, después hay otra sección del 7 hasta el 11 y después del 12 hasta el 14. Y cada una de estas secciones nos responden a esta pregunta: ¿cómo entender lo que Dios me quiere decir? Pues en primer lugar, observa la creación de Dios.
Cuando salimos y vemos los cielos, como nos dice al comienzo del Salmo, estamos viendo una comunicación de parte de Dios. Ayer conduciendo, viendo la puesta del sol, la verdad es que es bello, ya vemos algo. Estamos viendo la belleza de la creación. Y esto refleja cómo es su creador. Cuando salimos y vemos una noche estrellada, creo que ningún ser humano puede evitar que de su corazón salga una admiración. Está observando algo bello. También vemos enseguida la grandeza de la creación, las dimensiones que tiene. Me acuerdo de salir en una noche estrellada con mi padre. A él le gustaba siempre mirar las estrellas, ¿no? Y me hacía a veces un comentario que le parecía pasmoso. Decía, mira, con toda la velocidad con la que viaja la luz, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo, decía, pero todo y así, algunas de estas estrellas están tan distantes, ¿no? Que la luz que nosotros esta noche estamos viendo se emitió cuando los romanos estaban en España. Lleva 2000 años viajando a lo largo del espacio para llegar a nuestros ojos, ¿no? Esta noche. Podría ser que esta estrella explotó hace 1900 años y todavía no lo sabríamos, porque la luz todavía no ha llegado hasta nosotros, ¿no? Y te da una sensación de la escala del universo. Y claro, nuestro sistema solar es pequeñito, es uno más en el gran universo que Dios ha creado, ¿no? Y esto también entonces nos habla de la grandeza de Dios. Pero vemos también el poder de Dios, ¿no? Cuando pasa a hablar del sol y del calor del sol, ahora nos dicen, ahora pueden medir, ¿no? De que la temperatura en la superficie del sol es 1.000.000 de grados centígrados, 1.000.000. Es un fuego que sobrepasa nuestra imaginación. Está continuamente desarrollándose allí, pues, reacciones nucleares, ¿no? Y ahí quema y no se agota y da calor para que la vida pues pueda sostenerse aquí en este planeta. La luz del sol y el calor del sol es necesario para que las plantas puedan desarrollarse, y las plantas pues sirven de comida para el resto de los seres vivientes en este planeta. Y Dios lo está sosteniendo. Y vemos también orden, ¿no? Se habla del proceso, va sucediéndose día, noche, después otro día, después otra noche, e incluso en esos tiempos podían observar cómo el sol se levantaba, hacía su recorrido a lo largo del cielo, lo veían y se ponía. Claro, hay que también reconocer que hay lenguaje metafórico. David no pensaba que realmente el sol se escondía en una tienda por la noche, ¿no? Claro, no hay que pensar que era, perdóname la expresión, tonto, ¿no? O sea, no, esto no es literal, ¿no? Pero es poesía bella, ¿no? De que cada mañana es como si se abriera la puerta de la tienda del tabernáculo y sale a hacer su recorrido otra vez, ¿no? Pero hay un orden. Las cosas no ocurren al azar. Hay una relación de causa y efecto. Y esto transmite orden, diseño y un espacio seguro para la humanidad. Encaja perfectamente. El ser humano se encuentra en un mundo que encaja perfectamente. Está diseñado para que los seres humanos podamos vivir aquí. Y no es casualidad que en la historia los países donde surge la ciencia moderna son los países tocados por la Reforma. Porque esta visión del universo es aquella que te lleva a poder realizar experimentos. Si hoy yo suelto mi botella y cae al suelo, mañana hago lo mismo y ocurrirá lo mismo. Y entonces puedo empezar a deducir qué está pasando, ¿no? O sea, no ocurre que hoy lo suelto y va para abajo y mañana pues se va a la esquina, ¿no? No, si viviéramos un mundo así, la ciencia sería imposible. Si no hubiese patrones que se repiten.
Pero si tú vives en un mundo donde la religión es el hinduismo, donde no se puede diferenciar Dios del mundo, porque el mundo es de alguna manera Dios, no es reverente ponerte a investigar, porque esto es Dios. Entonces, la ciencia nunca surgió en la India, no fue allí donde surgió la ciencia. Surge en países que se creían Salmo 19. Y además, pues las otras partes de la Biblia que hablan sobre el mundo. Que detrás del mundo hay un creador. Y esta creación nos transmite su grandeza, nos transmite su propia belleza, nos transmite belleza y orden, y nos transmite seguridad. ¿Y habéis visto? Hay una sola emoción mencionada en estos versículos. ¿La habéis visto? Pues si no, miradlo. ¿Qué emoción se menciona? Alegría. Alegría. Ahora es metafórico, dice que el sol se alegra. Bueno, claro, David tampoco pensaba que el sol sentía emociones humanas, entendamos. Pero todo este cuadro nos transmite alegría. Incluso el ser humano que no conoce a Dios sale y ve, hay orden, hay algo que me transmite que hay la posibilidad de un propósito para la vida. Hay un espacio seguro. Ojalá pudiera conocer este Dios, ojalá pudiera estar en contacto con este Dios. Pero entonces, ¿cómo es posible que yo salga con mi amigo ateo a caminar y veamos la noche estrellada y yo diga, wow, la obra del Creador, y él diga, wow, qué increíble que esto haya surgido al azar? Es la misma evidencia, como que los dos llegamos a dos conclusiones diferentes. Es que él no ha pasado del versículo 6, si lo podéis dejar expresar de esta manera, al versículo 7. Él observa la creación de Dios, pero lo que no hace es atender a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que está en el centro de los próximos versículos. Se habla de la ley del Señor, los mandamientos del Señor. Está hablando de lo que Dios nos dice en su palabra. Y la palabra de Dios es la que nos explica la creación de Dios. Hice la carrera de física ya hace bastantes años y de vez en cuando estábamos en clase investigando, entendiendo de forma matemática las leyes que rigen el funcionamiento de este universo que Dios ha creado, a veces me parecía increíble, maravilloso, el profesor ahí desarrollando en pizarra tras pizarra estas ecuaciones largas, complicadas, el hombre intentando llegar a entender cómo funcionaban las moléculas y los átomos y las partículas más fundamentales del universo. Y yo tenía la sensación, veíamos escritas los pensamientos de Dios. Porque Dios no solamente entiende la cuántica nuclear, no solamente entiende la física, sino que lo inventó, lo diseñó. Y cuando investigamos y miramos lo que Dios ha hecho, este salmo nos traduce que Dios se alegra, nos lo muestra como un gran artista que tiene gran facilidad para pintar. Coge su hijita y dice, ¿qué quieres que te pinte? ¿No? Y le pinta un cuadro, ¿no? Mira, toma para ti, hija, ¿no? Cuando vemos una puesta del sol, a veces yo tengo esta sensación, no sé si os ocurre a vosotros, ¿no? Y te giras y no hay nadie más, ¿no? Estás caminando por el monte y nadie más está viendo lo que tú estás viendo. Pues tu Padre Celestial te ha hecho un cuadro para ti, ¿no? Y dura solamente unos instantes y se va. Y nunca más será otra idéntica. Te la ha hecho para ti. Y esto nos traslada alegría. Pero mi amigo ateo no lo ve. Y en esa clase de física hubo un día, yo a veces dejaba la pluma, me sentía asombrado ante las dimensiones de la mente de Dios, ¿no? Pero en una clase el profesor estaba ahí desarrollando una de las ecuaciones más básicas que gobiernan la forma de las moléculas y todo esto. Y había llenado 2 pizarras
con la ecuación, una sola ecuación. Escribiendo. Y en medio dice, fijaros, clase, se giró. Dice, este signo, más, en medio, dice, si este signo fuera menos, el universo no existiría. Y nos añadió, menos mal que más. Y sigue escribiendo, ¿no? Y yo pensé, qué triste. Este hombre es brillante, mucho más inteligente que yo, pero no ve. Pero no ve que esto no es casualidad. Que aquí está la mano de Dios detrás. Es porque no escucha, no atiende a la palabra de Dios. Y fijaros la diferencia. La creación está ahí fuera y sí que nos cuenta las grandezas de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿dónde nos toca? Versículo 7, convierte el alma. Llega a lo más profundo, lo más íntimo, donde nadie más puede llegar. Y ahí dentro se escucha un eco. ¿Por qué Dios nos habla en palabras? Vivimos en una sociedad que nos dice, no valen las imágenes mucho más, no vale una imagen más que 1000 palabras, es lo que se dice, ¿verdad? Si yo quisiera volver a casa y explicar la belleza de los montes que he visto ayer, ¿no? Yendo de aquí para Cabra, ¿no? Claro, más fácil, cojo una foto, porque si empiezo, es que la colina detrás y es que el color, no terminas de trasladarlo, ¿no? Es verdad. Pero ahora cojamos Juan 3:16. ¿Cuántas palabras hay en Juan 3:16? ¿Nos lo pones en la pantalla? Y así lo podremos contar. ¿Cuántas palabras hay en Juan 3:16? La última vez que conté, varía un poquitín según la versión, pero son unos 30, ¿no? ¿Cuántos cuadros tendrías que pintar para asegurarte que cuando llegues a la palabra Dios, lo que la otra persona tiene en la cabeza es lo que la Biblia quiere decir con Dios? ¿Cuántos cuadros tendrías que pintar para asegurarte de que lo que entiendan del Hijo es la identidad de Jesucristo? ¿Cuántos cuadros tendrías que pintar para cada una de estas palabras? No, las imágenes tienen su función y las palabras tienen su función. La imagen visual embellece, cautiva, atrae, ilustra, pero las palabras definen. Las palabras explican. Y las palabras nos comprometen. Si un hombre dibuja un corazón y se lo da a una mujer, pues entendemos que probablemente está queriendo decirle que la ama, ¿no? Pero cuando un hombre delante de testigos dice, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Ahora podremos medir si lo va a cumplir o no. Si yo firmo un documento que dice, la letra toca en el día 3 del mes y pagaré tantos euros, esas palabras me comprometen. Y cuando Dios nos dice, os amo, me comprometen a Dios. Y Dios nos habla en palabras, y estas palabras nos afectan. Es el mensaje de estas palabras que convierte el alma, que hace que la persona gire, que tome un curso diferente. Además, estas palabras nos dan sabiduría. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo, dice el versículo 7. O sea, nos tocan nuestro alma, nos cambian de dirección, nos dan sabiduría y además nos endulzan la vida. Sigue el versículo siguiente, diciendo que alegran el corazón. Y más abajo el salmista dice que estas palabras son más deseables que el oro, que son un gran tesoro y que además son más dulces que la miel. Muchos de nosotros hemos descubierto que en los momentos más duros de la vida,
Las palabras que encontramos en la Biblia nos traen paz, consuelo, alivio, esperanza, gozo, seguridad, cuando no hay nada más en el mundo que nos puede dar esa firmeza, esa base por nuestra vida, ese gozo, esa dulzura. Pero todavía nos puede volver a surgir otra vez la pregunta: si algunos ven la creación, pero no escuchan lo que Dios quiere decirles, ¿cómo es que algunos leen la Biblia y todavía no creen su mensaje? ¿Cómo es que incluso también como creyentes hay momentos cuando leemos la Biblia y nos llena de gozo y alegría y nos sentimos tan íntimamente vinculados, y hay otros momentos que no? Hay otros momentos cuando parece que no tenemos contacto con la persona que ha escrito este libro. Bueno, a esta última pregunta hay que decir que todo en la vida nos afecta. Hay días cuando estamos cansados, hay días cuando tenemos más energía, hay días cuando tenemos fiebre, porque tenemos la gripe, y somos seres íntegros. El cuerpo, la mente, el alma, no es que podamos disgregarlo. Entonces, si tienes la gripe, es más difícil que puedas sentirte que la Biblia te habla de una manera muy especial ese día, porque tu cuerpo está afectando cómo te sientes. Pero otra cosa es que no esté hablando, ¿no? Si un hombre dice a su esposa, yo te amo, y ella dice, pero no me siento amada. Bueno, esto puede ser, pero entonces el problema no son las palabras. El mensaje se ha escuchado. Ahora, entonces hay que analizar qué está ocurriendo para que digas, pues las palabras las he escuchado, ¿no? Pero entonces hay que analizar qué está ocurriendo en nuestros corazones. Y el problema es entonces que a veces no pedimos la ayuda de Dios. Pensamos que la Biblia es como pues una de esas máquinas, ¿no? Que ves ahí que aquí pues hay botellitas de agua y aquí hay pues patatitas y meto la moneda o con la tarjeta toco y pim pam me sale el tal, ¿no? Entonces hoy leo pues Éxodo tal y pim me va a tocar. No es tan mecánico, es una conversación, no le sería una tarjeta. Voy a Ruth, a ver, cuando vuelva yo a casa mañana, a ver, le toco en la frente y pam, para que ahora no sé, esto no funciona así. Esto no funciona así. Es una, ¿no? Siéntate, cuéntame, que te cuente yo, tal, escúchame, que yo te, ¿no? Y la última parte del pasaje es lo que nos dice. Si la primera nos dijo, observa la creación de Dios, la segunda nos dijo, atiende a la palabra de Dios, la tercera está diciéndonos, pide la ayuda de Dios, porque el salmista empieza a reconocer que él necesita la ayuda de Dios. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Dice en el versículo 12. Líbrame también, presérvame, dice en el versículo 13. Entonces él está pidiendo dos ayudas concretas a Dios a través de sus palabras. Uno, que como luz o como espejo funcione para mostrarle cómo es Él. Esto parece extraño, ¿no? Todos sabemos cómo somos, ¿no? No. Yo os confieso, yo no sé si os ocurre a vosotros. Hay días que digo, ¿por qué me siento tan estresado? Otros días, esto ocurría cuando teníamos los hijos en casa, ahora ya estamos en otra etapa, ya tenemos el nido vacío. Pero alguna que otra vez, alguno de los hijos hacía algo y yo le corregía, pero después me cogía Ruth aparte y me dice, me parece que no estabas enfadado con el hijo. A mí me parece que viniste enfadado ya por otra razón, y lo que otro día pues te habría parecido una tontería, hoy le has dado un dramatismo tremendo, pero es que no es lo que ha hecho el hijo. ¿Qué ha ocurrido hoy antes de que ya llegó a casa, no? Muchas veces nos es difícil interpretarnos a nosotros mismos. Somos un misterio. Somos un misterio. Y el salmista lo sabía, David lo sabía. ¿Quién puede discernir su propio corazón? Y esto solamente Dios lo puede hacer.
y usan su palabra. Muchas veces leemos su palabra y vemos, pues nunca había caído en esto, nunca había pensado esto. Ahora me doy cuenta, veo las cosas de otra manera. Todos tenemos ángulos muertos, conduciendo. Esos ángulos donde, si tienes el ciclista ahí, bueno, lo de la moto espero que no fue por un ángulo muerto de otro conductor, no sé cómo se produjo, más o menos, bueno, este es el peligro. Los motoristas, los conductores de coche, muchas veces no los vemos, si justamente están ahí diagonalmente detrás y el conductor tiene que estar pues usando los diversos retrovisores, ¿no? O como los juegos, no sé si en los encuentros de jóvenes, una de las cosas que se te pone una pegatina aquí detrás, ¿no? Unas tonterías estas, a veces te ponen un juego que cada uno tiene una pegatina detrás de otro animal, ¿no? Y tú tienes que ir y acercándote y hacer el ruido de diferentes animales para que te digan si es o no es lo que tú llevas detrás, ¿no? Y no puedes verlo, necesitas que los otros te digan, ¿no? Si estás acertando o no. Y en la vida espiritual es así. Entonces David le pide a Dios, muéstrame cómo soy, porque todos, sin excepción en la humanidad, tenemos una imagen de nosotros mismos que no es exactamente cierta y necesitamos que Dios nos lo muestre. Y después dice, pues si como espejo necesito que la palabra de Dios me muestre cómo soy, también necesito que como llave desate mis ataduras, líbrame, porque a veces sí llegamos a ver el problema, pero por mucho que lo intentemos no logramos soltar esta cadena y ahí estamos. Y yo os confieso, con 56 años hay tentaciones, hay luchas que llego y digo, Señor, ¿cuántos años estaré yo luchando con este mismo patrón de conducta? ¿Cómo es posible que todavía esta lucha la tenga en mi corazón? ¿No? Y entonces acudimos a la palabra de Dios, la necesitamos también como llave que abra ese candado para soltarme. Pero la pregunta es, ¿cómo nos llega esta ayuda? Por la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos llega la palabra de Dios? Hombre, leyéndola, sí, es una de las maneras, pero hay 5. Y cuanto más nos abramos a las 5 vías, más impacto tendrá la palabra de Dios en nuestra vida. Y además, más podremos conversar con Dios sobre ello. Y más íntimo se hará la relación. La primera es escuchar la predicación de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahora mismo. Es normalmente por donde empieza la vida espiritual. Porque alguien nos traslada el mensaje de la Biblia. Puede ser una conversación, puede ser en muchas conversaciones a lo largo del tiempo. Puede ser aquí en un sitio como este, donde alguien pues abra la Biblia y nos la exponga. Y escuchamos por la predicación de la palabra por primera vez. Pero necesitamos constantemente unos predicarnos a otros, porque tenemos estos ángulos muertos, estos ángulos ciegos, donde no nos podemos ver a nosotros mismos. Pero después hay que leer la palabra de Dios. Y vivimos en un mundo que ahora la lectura la desprecia. No importa demasiado si es digital, si es en papel. Ahora estamos proyectándolo aquí, que va muy bien. Entonces hay muchas maneras de poder leer la Biblia. Cada una tiene su ventaja y su desventaja. No animo a la gente que dependa exclusivamente de la lectura digital. ¿Por qué no? Porque entonces no ves lo que viene antes y lo que viene después. Pierdes el contexto. Es como este versículo está como suspendido de forma aislada. Sí que tiene grandes ventajas, porque lo encuentras, lo llevas en el bolsillo y puedes encontrar un versículo en cualquier momento. Entonces cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. Pero no podemos depender de que me den de comer el domingo y ya comeré el domingo que viene. Necesitamos comer todos los días, o si no, no vamos a tener fuerzas. Entonces tenemos que leer la palabra nosotros mismos. Luego hay que estudiarla. ¿Qué es la diferencia entre leer y estudiar? Antes era muy fácil la definición. La diferencia es esto. Si tú lees en papel, la diferencia entre leer y estudiar es que tienes en la mano un boli o un lápiz
para escribir, para hacerte anotaciones, para subrayar, para decir, pues esto lo voy a volver a mirarlo luego, ¿no? Si lo lees en digital, pues es el teclado, ¿no? Que estés apuntando cosas o estés subrayando o estés anotando, investigando para ti mismo. Cuarto, memorizar. No está de moda, pero si nos transportamos a un momento quizá futuro, cuando estemos en el hospital y estemos enfermos y estemos cansados, quizás estemos teniendo dolor, en ese momento sacar la Biblia y leer va a ser muy difícil. Necesitamos atesorar en nuestra mente y nuestro corazón la palabra de Dios para momentos así, para que ya el Espíritu Santo nos lo pueda traer a la memoria. O cuántas veces no nos ha ocurrido que estamos en el trabajo o en alguna otra situación, en los estudios con los compañeros, y nos preguntan, ¿qué dice la Biblia sobre no sé qué, ¿no? Bueno, yo sé que en Salmos 19, pero a ver, espérate un momentito que tengo que ir a buscar la Biblia, ¿no? Y el momento se ha perdido. Si no podemos contestar en el momento, la oportunidad se va. Tener pequeñas partes de la Biblia memorizadas es un beneficio para nosotros y para otros. Y último, meditar. Entonces hay escuchar la predicación, leer la Biblia, estudiarla, memorizarla y meditarla. La palabra meditación viene en este salmo, en el último versículo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué es la meditación? Bueno, si fuéramos vacas, sería rumiar. O sea, una y otra vez. Sabéis que las vacas tienen básicamente cuatro estómagos. Me dicen que no es exactamente 4 estómagos, es una que tiene 4 compartimentos. Bueno, yo me pierdo, pero lo que está claro es que la hierba es tan difícil de digerirla que si nosotros la comemos no le sacaremos casi ningún beneficio. Y la vaca lo que tiene que hacer es masticarla, tragársela, ahí está un tiempo que no sé exactamente lo que ocurre, y después se lo saca otra vez y se lo mastica otra vez, ¿no? Y las ovejas hacen algo parecido, porque claro, ahí hay que romper mucho la estructura, entonces yo aquí me pierdo, para que realmente se le pueda sacar, digamos, los nutrientes que tiene. Bueno, la Biblia tenemos que hacer igual. Leo algo por la mañana, puede ser breve, pero después ya lo tengo en la cabeza y voy pensando, ¿cómo puedo esto aplicarlo al día de hoy? Hay un ejemplo que puedo imitar, hay un ejemplo a evitar, no hacer lo mismo que hizo David, porque según qué cosas que hizo David, ¿no? Lo puedo llevar a la oración, y aquí es donde se cierra el ciclo, porque de cada cosa que yo puedo descubrir en la palabra de Dios, lo puedo llevar de 4 maneras de respuesta a Dios. Si hemos visto que Dios es maravilloso, y el Salmo 19, entre otras cosas, nos está diciendo que Dios es maravilloso, entonces yo le puedo alabar. Dios, gracias que tú eres maravilloso, te alabo porque realmente tu obra de creación es increíble. Después yo puedo confesar, Señor, perdóname porque yo vivo con mis pequeñas preocupaciones como si tú no fueras grande y maravilloso. Le puedo dar gracias. Gracias, Dios, que puedo fiarme de ti porque tú eres grande y maravilloso. Y puedo suplicar por otros, puedo interceder por otros, puedo hacer peticiones por otros. Gracias, Dios, voy a pedir por tal persona porque tú eres grande, ¿no? Y entonces en base a esto, pues te pido tal. Mí de niño me enseñaron CASA, C-A-S-A, 4 aspectos de la oración: la confesión, la adoración, la suplicación, o sea, pedir por otros, y la acción de gracias. Y cada verdad que tú encuentras en la palabra de Dios, tú después esto lo puedes llevar de nuevo a Dios. Y aquí es donde empieza este diálogo misterioso, íntimo, personal, donde sentimos la presencia de Dios hablándonos y encontramos en cada página casi de la Biblia otra joya. ¿Cómo es posible que Dios haya diseñado la Biblia para que aquí haya una frase que encaja con mi corazón?
Aunque fue para David, pero es para mí también. Y este es el misterio y el milagro de la Biblia. Estamos concluyendo. Me queda solamente la última frase del Salmo. Y aquí hay otra joya escondida. En el Salmo David nos ha dicho, si tú quieres saber lo que Dios te está diciendo, observa la creación de Dios primero, atiende a la palabra de Dios, pide la ayuda de Dios, pero nos habla de Dios mismo en la última frase. Y ahí hay escondido una cosa que me llama mucho la atención, porque nos ha hablado de Dios como creador al comienzo del Salmo, pero después se dirige a Dios y le llama Señor, roca mía y redentor mío. Roca mía, el sustento, el fundamento, las cimentaciones, podríamos decir. Pero mi redentor, ¿cómo lo sabía David esto? Yo no lo sé. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, pudo entender que Dios le valoraba tanto que estaba dispuesto a pagar un precio enorme por él. Si no te llevas nada más en esta mañana, llévate esto. ¿Quieres escuchar lo que Dios te quiere decir? Dios te valora tanto que estuvo dispuesto a pagar un precio enorme por ti. Porque en el tiempo vendría Cristo, viviría una vida como la tuya y como la mía, y moriría nuestra muerte para que nosotros podamos tener una relación eterna con Dios, que nunca se acabará. Si quieres saber lo que Dios te quiere decir, esto es el centro de todo. Me pregunto si tú le has respondido, si tú sabes que es tu Señor y tu Redentor también. En resumen, si quieres saber lo que Dios te está diciendo, observa la creación de Dios, atiende a la palabra de Dios y pide la ayuda de Dios, porque lo seguro es que Él te quiere hablar. Muchas gracias.